Bienvenidos a Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. En este espacio vas a poder encontrar información de calidad sobre salud y bienestar, con una mirada sensible y humana. Junto a la reconocida periodista Claudia García, exploraremos temáticas de interés general en entrevistas junto a distintos profesionales. Te invitamos a escucharnos. Capítulo 6. Prevención de cáncer de cuello uterino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer saludarlos y estar en estos podcasts del Círculo Católico que son tan útiles, no solo para los especialistas y los usuarios, sino para el público en general. Hoy nos vamos a ocupar del cáncer de cuello de útero o cáncer de cuello uterino. ¿Qué es? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles suelen ser sus síntomas y factores de riesgo? Las claves para su prevención y su detección temprana. El rol de la vacuna, los tratamientos, su cura es 100% prevenible, ¿no? Y si vamos a las últimas cifras que da el Registro Nacional de Cáncer, Uruguay, en lo que hace Uruguay, este tipo de cáncer es el cuarto más frecuente en mujeres, el quinto que causa muerte por este tipo de cáncer también en las mujeres. Anualmente se registran unos 330 casos nuevos y fallecen un promedio de 140 mujeres, reitero, según el último registro que tenemos a nivel nacional. Vamos a recibir con mucho gusto a la doctora Luciana Bertolino, ginecóloga, experta en patología de tracto genital inferior y colposcopía, presidenta de la sociedad de esta especialidad, profesora adjunta de la Clínica de Ginecología de Udelar y trabaja ya casi hace más de 10 años en la Policlínica del Círculo Católico en esta área, ¿no? En este escenario. Luciana, gracias por estar con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Mucho de qué hablar y se me ocurre que podemos empezar justamente definiendo de qué hablamos cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de este tipo de cáncer, en realidad lo que tenemos que saber es que es un cáncer que es altamente prevenible. Prácticamente el 100% de las mujeres que tienen cáncer de cuello de útero lo podríamos haber evitado. Es un cáncer que afecta la parte distal del cuerpo del útero, ¿sí? Y que generalmente causa muy poquitos síntomas. La idea nuestra es evitar que aparezca este cáncer, que lo podríamos evitar, y hay muchas herramientas que tenemos para prevenirlos y conocerlos todos es lo que nos va a dar fortaleza para disminuirlo. Dicho de otro modo, los síntomas aparecen mucho después de que el organismo ya esté dando, digamos, el caldo de cultivo como para que se desarrolle este tipo de cáncer, ¿no? Claro. Ahí las medidas de prevención que son fundamentales. Ahí va. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Además del PAP, que como mujer lo conocemos todos. Bien. ¿no? En realidad, cuando nosotros pensamos en cómo prevenir, tenemos que pensar que la gran mayoría de este tipo de cáncer, ¿sí?, ocurren por un virus que se llama el virus de HPV, que en realidad es extremadamente frecuente, que se transmite por vía sexual y que se sabe que más del 90% de la población que en algún momento de su vida tuvo relaciones sexuales va a adquirirlo. Este virus, la gran mayoría de las veces, no produce absolutamente nada porque se elimina espontáneamente, pero en algunas pacientes puede generar lesiones y la que a nosotros nos interesa son las lesiones que aparecen previas al cáncer de cuello de útero. Entonces, si nosotros detectamos a esas pacientes que tienen estas lesiones previas al cáncer de cuello, que habitualmente todos sabemos que se llaman HSIL o lesiones intraepiteliales de alto grado, las detectamos, las tratamos y evitamos que evolucionen a un cáncer de cuello. Entonces, claramente nosotros sabemos, las mujeres, que el Papa Nicolau es una de las formas de prevención más universalmente conocidas, pero tenemos otras que son muy importantes y lo podemos aplicar desde antes. ¿Y desde cuándo? Desde la niñez. Y una de ellas es la vacuna del HPV. La vacuna del HPV lo que previene son infecciones por algunos tipos de virus de HPV y fundamentalmente contra dos, que son el 16 y el 18, que son los responsables del 70% de los cánceres de cuello de útero. Entonces, qué importante es vacunarnos, que podemos evitar la infección por este virus
y realmente disminuiríamos drásticamente la incidencia de estas lesiones premalignas que le llamamos nosotros y obviamente la evolución a un cáncer. Vos decís disminuiríamos porque todavía no se tienen, digamos, conclusiones más allá de que se sabe cuál es la población vacunada, porque eso sí lo sigue el Ministerio de Salud Pública. No pasó el tiempo suficiente como para poder determinar la efectividad de la vacuna. Bien, no, la efectividad de la vacuna se conoce. Lo que básicamente decimos que disminuiría sería porque hay aproximadamente 12 tipos de HPV distintos que pueden generar cáncer de cuello de útero. Dentro de esos 12 hay 2 que son los principales, que son el 16 y el 18, que ocupan el 70%. Nos queda un 30% que la vacuna que actualmente tenemos por el Ministerio de Salud Pública, nos da esta prestación, cubre contra estos 2 tipos. O sea que quedaría un 30% por fuera. Es importante saber que si bien no es gratuita en nuestro país, hace poquito se incorporó una nueva vacuna por HPV, que la tenemos actualmente en nuestro país, que cubre 9 tipos. Y esta vacuna nos prevendría hasta el 90%. No hay ninguna vacuna hasta el momento que nos prevenga el 100% de tipos de HPV. Entonces, eso es importante al momento de saber cuándo nosotros nos vamos a hacer los controles con Papá Nicolau o eventualmente el test de HPV que ahora se va a incorporar, que estemos o no estemos vacunadas, igualmente nos tenemos que hacer el Papá Nicolau. Perfecto. ¿Me explicó? Entonces, la vacuna es sumamente importante que la demos cuando está recomendada por el Ministerio de Salud Pública, que forma parte del esquema de vacunación de niños y niñas a los 11 años, y es importante darle esa edad porque a esa edad, no solo la gran mayoría, por no decir todos, los niños a los 11 años no han iniciado las relaciones sexuales, o sea, no han tenido contacto con este virus, o sea que es sumamente importante esa edad, sino también la respuesta inmunitaria en los niños y en adolescentes es bastante importante. Entonces va a tener una respuesta inmunitaria, va a tener un mayor número de anticuerpos cuanto mejor respuesta tenga, y en esa edad es muy importante. Entonces la vacuna creo que es una fortaleza que tiene nuestro país, que la tiene gratuita tanto para niños y niñas, pero también para hombres y mujeres hasta los 26 años inclusive. Y este punto también es importante, porque se ha visto que independientemente de que hayan tenido o no infección por HPV, iniciado las relaciones sexuales o incluso lesiones por HPV, hasta los 26 años está demostrado que esta vacuna nos sirve y protege. Entonces, si no me los di a los 11, a los 15, si tengo hasta 26 años y 364 días, es adecuado, oportuno y importante que nos vacunemos. Y también, si solo recibí una dosis y no completé el esquema de vacunación que actualmente nos recomiendan, puedo ir hasta los 26 años y 364 días, darme las dosis que me falta para completar el esquema. ¿Tiene contraindicaciones? En realidad las contraindicaciones son mínimas, son alergias a algún componente de la vacuna, que seguramente quien lo tenga lo sepa, pero eso es excepcional. Doctora, ¿por qué en su momento, y esto creo que fue allá por el año 2016, cuando empezó el debate sobre la vacuna de HPV, hubo mucha resistencia de parte de un colectivo importante del Uruguay respecto a la obligatoriedad? Por un momento se debatió si debía de ser obligatoria, y hubo una resistencia y bueno, se dijeron cosas que de repente no eran ciertas por el temor, esto de decir, bueno, yo tengo el derecho a decidir como madre si vacuno o no vacuno a mi hija, a mi hijo. Bien, desde que se incorporó la vacuna a nuestro país, pasó por muchos pasos distintos, ¿no? Al principio, claramente, como tú decís, en realidad las mamás decíamos, bueno, sí, autorizo que se me vacune a mi hijo, y se firmaba un consentimiento, y después, nada, podíamos autorizar si sí o si no, y se recomendaba o no. El tema es que fue una vacuna que al principio fue muy polémica, ¿sí? Se hablaba mucho de los efectos adversos importantes que esta vacuna tenía, pero yo creo que actualmente en el 2024 esto ya está saldado, ya hay millones de dosis a nivel mundial dadas, hay miles de dosis en nuestro país dadas, hay un sistema de vigilancia
de los efectos adversos de esta vacuna, donde son reportados, y ningún efecto adverso ha sido tan importante como para no administrar la vacuna o contraindicarla. Incluso acá en el Uruguay no ha habido efectos adversos importantes por esta vacuna, ¿sí? Entonces, la seguridad de la vacuna en el transcurso de los años creo que ya ha estado demostrado. Y la eficacia, que nosotros cuando pensamos en eficacia es el efecto positivo que tiene la vacuna con respecto a las lesiones por HPV que causa y bueno, más alejadamente cáncer, está también claramente demostrado en nuestro país. Es más cortito el tiempo que vamos utilizando la vacuna, pero a nivel mundial lo podemos demostrar. Con respecto a esto de la obligatoriedad, que en realidad no me compete a mí, yo no tengo nada que ver porque es el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Inmunizaciones quien proclama básicamente la obligatoriedad o no de la vacuna. Yo creo que nosotros para administrar esta vacuna puntualmente creo que no requiere que se nos diga que es obligatoria, porque yo lo que creo es que si nosotros estamos bien informados, como en este caso, informamos adecuadamente en nuestras consultas a las mamás que quizá tienen miedo de administrar esta vacuna a los niños, porque vamos a administrar una vacuna a los niños, yo creo que con la información y explicando claramente qué es lo que previene, creo que vamos a lograr mayor adherencia a la misma. Vamos a hablar ahora, doctora, de las claves para la prevención, la detección temprana. No esperar a los síntomas, porque cuando se esperan los síntomas ya estamos en un escenario complicado, estamos en un escenario de cáncer de cuello uterino. Entonces, medidas preventivas, tanto para la mujer como para el hombre, ya pensando en los primeros años de pospubertad, cuando se inician las relaciones sexuales. Bien, entonces, como dijimos, está la vacuna, pero los otros son las medidas, de prevención de infecciones de transmisión sexual, que obviamente el preservativo es muy importante. ¿Qué pasa con el preservativo en las infecciones por HPV? Por más que nosotros usemos preservativo en todas las relaciones sexuales, el HPV lo podemos adquirir igual porque se contagia también por contacto piel a piel. Entonces, no es un buen método de prevención del HPV el preservativo, pero sí es importante utilizarlo porque previene parcialmente esta infección, pero también previene otras infecciones de transmisión sexual que claramente si las adquiero no está bueno, pero también favorece la infección por HPV y la persistencia del mismo. Por tanto, es fundamental usar el preservativo. Claramente el estado inmunitario nuestro también es importante, o sea que tratar de tener una vida saludable lo mejor posible, una alimentación balanceada, realizar ejercicio físico, esos son elementos que también mejoran la inmunidad. Por otro lado, eso sería lo que es prevención primaria, ¿sí? Disminuir la infección por HPV o que genere lesiones, y después está la prevención secundaria, que eso es lo que todos conocemos con la realización actual del Papa Nicolau, ¿sí? Que las mujeres estamos extremadamente familiarizadas con eso, o que actualmente sabemos, como es de público conocimiento, que se va a incorporar el test de HPV para prevención secundaria. ¿Qué es lo que intentamos nosotros haciendo esta prevención con el Papa Nicolau o eventualmente el test de HPV? Es intentar detectar cuáles son las pacientes que tienen estas lesiones previas al cáncer de cuello de útero. Entonces, esto es fundamental que todas las mujeres concurran a los controles ginecológicos, que el ginecólogo es quien nos va a guiar y nos va a realizar cuando corresponda el Papa Nicolau o el test de HPV, y en función de esos resultados nos solicitará colposcopía y eventualmente llegará a un diagnóstico de lesión previa al cáncer, que es lo que todos queremos detectar para tratarla y ahí evitar una evolución a cáncer de cuello de útero. Hasta el momento nosotros sabemos, de acuerdo a las recomendaciones que hay actualmente de cómo hacemos el Papa Nicolau y a quién, sabemos que todas las mujeres entre los 21 y 69 años concurrimos a realizarnos el Papa Nicolau y en función de los resultados nos van guiando cómo continuar, que si es negativo, concurríamos a los 3 años a repetir el Papa Nicolau, a veces claramente lo hacemos un poquito más frecuente. Y ahora, de acuerdo a las nuevas guías del Ministerio de Salud Pública, se va a incorporar el test de HPV en lugar del Papa Nicolau en la mayoría de población. Lo que también cambia es el inicio
de screening o de tamizaje en las mujeres para buscar estas lesiones y va a pasar de los 21 a los 25 años. ¿Qué nos permite el test de HPV, a diferencia del Papa Nicolau? Tiene mayor sensibilidad para detectar estas lesiones. ¿Qué quiere decir? Que la paciente que realmente tiene un riesgo no se nos va a escapar, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos el test de HPV, tenemos que saber que la mayoría de las mujeres que dan positivo a ese test seguramente tampoco tengan nada, porque si ustedes recuerdan, como yo dije al inicio, la mayoría elimina el HPV en forma espontánea en 2-3 años. Entonces, ¿qué nos permite este test nuevo que vamos a incorporar? Dividir a la población de las mujeres que nos tamizamos en dos. Una población que va a dar negativo para este virus, que en este momento, si me da negativo, nosotros sabemos que desde ese momento hasta pasados 5 años esa paciente no va a tener nada importante por HPV, o sea que no corresponde que yo la siga estudiando en ese periodo, sí que concurre el ginecólogo con los controles, pero no que busque lesiones por HPV en ese periodo si da negativo, y la paciente que da positivo, que claramente no se tiene que alarmar porque en realidad el test de HPV solo busca infección, lo que va a hacer es con ese resultado concurre al ginecólogo y el ginecólogo seguramente, de acuerdo a qué tipo tenga de HPV o si da positivo, le va a decir, bueno, si se corresponde realizar un Papa Nicolau y después, de acuerdo a los resultados, ver cómo continúa, o directamente va a ir a colposcopía. De acuerdo a esos resultados, se buscan estas lesiones premalignas. Este punto me parece sumamente importante porque cuando empecemos a utilizar este test en forma masiva, ¿sí? En lugar del Papa Nicolau, hay muchas de nosotras que nunca tuvimos lesiones, que tenemos pareja estable, que va a dar positivo. Y muchas veces nos vamos a alarmar. Entonces, en realidad, seguramente, y es probable que quizá tengamos el virus hace muchísimo tiempo, pero nosotros no estábamos usando un test que buscaba infección por HPV. Nosotros estábamos usando un test, que es el Papa Nicolau, que buscaba un paso posterior, buscaba lesiones por HPV. Entonces, puedo haber tenido toda la vida el Papa Nicolau normal y haber tenido el virus del HPV que no se manifestó como sucede la mayoría de las veces. Creo que este punto me parece muy importante y más en este momento que vamos a incorporar este test y quizá la mayoría de las mujeres no estamos familiarizadas con el tema o con la infección del HPV. Y bueno, creo que no hay que alarmarse porque seguramente si el ginecólogo cuando le hizo el test de HPV no vio nada importante cuando le puso el espéculo, seguramente sea una infección o tenga una lesión premaligna que se cura. Nadie tiene un cáncer por tener el test de HPV positivo. Bueno, hablemos de tratamientos entonces, y prevenible al 100%, pero en el caso de que haya que tratarse, ¿cuáles son las herramientas con las que cuenta la ciencia y la especialidad? Bien, en realidad cuando nosotros hacemos diagnóstico de cáncer de cuello de útero, ¿sí? Si lo diagnostica, depende mucho de qué etapa evolutiva está, en qué estadio que le llamamos nosotros. Que son 4. Sí, en realidad, si nosotros lo diagnosticamos en estadios iniciales, seguramente lo que se haga es una cirugía, la paciente queda curada, se realiza una cirugía y eventualmente al resultado de la anatomía patológica, que es el estudio de lo que nosotros sacamos en la cirugía, ¿sí? El estudio anatomopatológico, se ve si requiere adicionalmente o radioterapia o eventualmente quimioterapia. Cuando nosotros avanzamos en los estadios y ya son más avanzados, habitualmente el tratamiento que se inicia es radioterapia y obviamente eventualmente quimioterapia. Es importante transmitir que nosotros lo que más queremos es la prevención, es que no queremos llegar a ninguno de estos tipos de tratamientos, porque si nosotros nos vacunamos cuando corresponde, vamos a los controles ginecológicos y nos hacemos el Papa Nicolau o eventualmente el test de HPV, vamos a detectar la lesión previa y vamos a tratarla también quirúrgicamente, que habitualmente la conocemos como una conización, que el cono puede ser por LIP, que son diferentes técnicas, o por un cono quirúrgico, se saca esta lesión y la paciente no evoluciona a un cáncer.
Perfecto, No sé está si se clarísimo. entendió. No, quedó clarísimo además, doctora. Por cierto, que el objetivo es la prevención, pero lamentablemente siempre hay un gran margen de mujeres que no realizan en tiempo y forma los estudios o, bueno, en fin, esto que a veces nos indican los médicos y terminamos lamentablemente en un escenario como estos. Una vez que se realiza la cirugía, te quería preguntar, Ujú. que se extirpa, digamos, el cáncer, ¿la vida de la mujer se recupera 100% en su normalidad, tanto de vida, actividad sexual, o queda contraindicada en algún aspecto de su vida? En realidad, a ver, ¿O condicionada en algún aspecto de su vida? bien, esa pregunta es re importante y es re difícil. Muchas veces a las mujeres, cuando hacemos este tipo de tratamientos, aunque sea solo quirúrgico y capaz que las complicaciones son menores, desde el punto de vista emocional, nos pega, para llamarle de alguna forma, de forma bastante negativa. Entonces el acompañamiento emocional de esta paciente, desde los diferentes actores de salud, ya seamos el ginecólogo, salud mental, un psicólogo, es sumamente importante. Después, si es quirúrgico y recibe radioterapia, claramente hay complicaciones que pueden afectar claramente la esfera sexual, ¿sí? Puede tener, también depende mucho de la edad de la paciente, de cuánto se resecó, porque no solo es el cuello y el útero, sino también parte de vagina. Es sumamente importante valorar todo eso. Sí, y puede haber una atrofia. Ahí va a repercutir a nivel de la esfera sexual, ¿sí? Y bueno, en forma negativa. La paciente, una vez que es tratada, posteriormente debe concurrir periódicamente a los controles con ginecólogos, con oncólogos, para valorar si no tiene una recidiva, que es que haya vuelto, y ahí si requiere otra vez tratamiento también tiene mayores complicaciones. Y bueno, las complicaciones son capaz que más directamente relacionadas con el estadio que tenga la paciente. Cuanto más avanzado, son mayores las complicaciones posterior al tratamiento. Claro. Dijiste algo muy importante que es el acompañamiento emocional. Me imagino vos en tu experiencia ahí en la Policlínica del Círculo tratás todo el tiempo Sí. a mujeres que vienen con diferentes contextos y con diferentes situaciones, ¿no? En el caso de las mujeres que han tenido que pasar por una cirugía y que se les plantea, digamos, un tema de autoestima, de sentirse diferente, de sentirse que algo les cambió, que ya no pueden tener la misma actividad sexual que antes, ¿qué se les aconseja? ¿Vos qué haces con una mujer en esas circunstancias? ¿Qué es lo que le decís? ¿Qué es lo que le aconsejas? Dentro del acompañamiento, obviamente, no todas las mujeres respondemos igual a los episodios negativos que nos suceden en la vida, y este es uno de ellos. Entonces, de acuerdo a lo que ella tenga en ese momento, tratamos también de explicarle que se puede volver a una vida sexual, que puede estar alterado o no en función de lo que haya sido, pero en realidad que hay que tratar de explicarle que es saludable que ella intente volver a su vida habitual, porque muchas veces, incluso cuando vienen a los controles, tenemos mucho miedo de que cuando me pongan un espéculo suceda lo mismo que me pasó cuando me hicieron el diagnóstico. Recuerden ustedes que habitualmente el cáncer de cuello de útero, como mencionamos, ocurre por un virus de transmisión sexual. Entonces la paciente no quiere tener relaciones sexuales de nuevo porque tiene miedo a recontagiarse o mismo contagiar a su pareja. Entonces, por eso la información y explicar adecuadamente cómo se suceden las cosas es lo que fortalece a la paciente. Devuelve confianza. Y vuelve nuevamente de a poco a su vida habitual, que muchas veces quizá por eso depende mucho de la edad que tenga la paciente, puede costar más o menos. Y es algo importante ahora cuando hablo de la edad, es que este tipo de cáncer lamentablemente también ocurre en pacientes jóvenes. El promedio es entre los 37, 40 años, también hay un segundo pico más allá de los 50, pero ocurre en pacientes muy jóvenes. Entonces es sumamente importante intentar que esta paciente post-tratamiento vuelva a su vida habitual. Claro. Hablabas al principio de que la sintomatología demora años en manifestarse, ¿no? Estando el virus en el organismo. ¿Por qué ocurre eso? A ver, porque el virus en realidad tarda mucho tiempo en generar estas lesiones. Se plantea que desde que yo adquiero el virus pueden pasar hasta 10 años en que produzca lesiones importantes. Entonces,
Obviamente, si la paciente pasó desapercibido en algún estudio o control que se realizó, que tenía una lesión, o no concurrió, o por X motivo no se la examinó, si aparecen síntomas, claramente debe concurrir. No esperamos que espere a eso, pero bueno, ¿cuáles son los síntomas? Digámoslo, porque puede haber un sangrado o algunas otras circunstancias que puedan ser un llamado de atención, bien, ¿no? Los llamados de atención habitualmente son el sangrado con las relaciones sexuales, habitualmente. Claramente puede haber sangrado fuera de las relaciones sexuales, pero lo que lo caracteriza el cáncer de cuello de útero es que se presenta o aumenta cuando tiene relaciones sexuales. Un flujo intenso que no se cura o no lo combatimos con fármacos que habitualmente lo combaten, tiene bastante olor, ¿sí? Ahí o es mucha cantidad, con color característico, allí también tenemos que concurrir. Y lo otro es el dolor intenso con las relaciones sexuales, con la penetración profunda, que habitualmente ustedes deben haber escuchado en algún momento, que nosotros le llamamos dispareunia. Entonces, esos 3 elementos serían los que son elementos de alarma de un cáncer clínico de cuello de útero, que son el sangrado con las relaciones sexuales, el dolor con las relaciones sexuales y un flujo patológico realmente que no es el flujo habitual de una infección banal o el flujo fisiológico. ¿Cuál es el mensaje para la población masculina? Porque habitualmente es un cáncer que lo padece la mujer, pero lo puede transmitir también el varón y lo puede también adquirir y transmitir, ¿no? Quizá para el varón después no tiene una consecuencia de cáncer. O sí, en realidad. Enviemos un mensaje también para la población masculina, porque estamos siempre, increíblemente, a veces con determinadas patologías, asociándolas más a lo femenino, a nuestro género, que al masculino. Bien, el HPV como virus, volviendo como para atrás, es un virus de transmisión sexual que afecta tanto a mujeres o a hombres. Y no es que el hombre es portador y la mujer padece las enfermedades. Lo más conocido es el cáncer de cuello de útero, pero este virus puede causar lesiones, incluso cáncer en otros sectores del cuerpo, tanto de la mujer como del hombre. En la mujer puede dar cáncer o lesiones importantes en la vagina, en la vulva, en el periné, en el ano, a nivel orofaringeo, ¿sí? Y en el hombre también puede dar lesiones a nivel genital, lesiones premalignas o cáncer en el pene, en el ano, en el periné, incluso en la orofaringe. Entonces, el hombre, nosotros la prevención que tenemos de esta infección es la vacunación en el hombre, que actualmente, como les dije, es gratuita para hombres y mujeres entre los 11 y los 26 años en nuestro país. Y de esa forma disminuimos la infección por HPV y lesiones, tanto en mujeres o en el hombre. También la vacunación en el hombre protege indirectamente o directamente a la mujer, ¿no? Porque al transmitirse por vía sexual, si yo disminuyo la cantidad de virus en los hombres, claramente a las mujeres también le va a disminuir la infección. Por eso creo que es importante este punto, es que el hombre no solo se debería de vacunar para proteger a la mujer, sino también es para disminuir el riesgo de adquirir esta infección y posteriormente tener lesiones o cáncer por este virus, él. Lo que pasa es que son mucho menos frecuentes que el cáncer de cuello en la mujer. ¿Hay cifras de población vacunada? En realidad hay cifras, sí, de la población vacunada. Nosotros en nuestro país empezamos con la vacuna del HPV en forma gratuita desde el 2013. Actualmente la primera dosis en 2013 en mujeres se empezó y en el 2017, si no me equivoco, 2019 en los varones. Entonces, actualmente en las adolescentes hay aproximadamente un 69% que recibió la primera dosis y disminuye más o menos un 50% quien recibe la segunda dosis y bueno, es mucho menor la tercera, cuando eran 3 dosis, ahora son 2 dosis separadas por 6 meses. Y en los varones es alrededor de 50-55% de la primera dosis. Entonces, si bien no estamos súper mal, no estamos lo bien que deberíamos de estar en cuanto a la vacunación. Ahí se espera que se vacune el 90% de la población objetivo para lograr una vacunación óptima. Claro, falta hablar más de estos temas Totalmente. quizá, ¿no? Y hacerlos más cercanos. Por eso este espacio es bien importante, porque de algún modo clarifica, sensibiliza, anima, da confianza, ¿no?
hay que creer en las vacunas y en este tipo de vacunas. Como ya hemos dicho acá, las vacunas salvan vidas. En la historia de la humanidad han salvado vidas, ¿no? Más allá de algún otro debate circunstancial de estos últimos años. Doctora, le queremos agradecer muy especialmente la participación en este podcast. No sé si hay algo más que le gustaría agregar para ir cerrando. Lo que me parece importante también es, y que no lo dije, es como dentro de la prevención, el fumar, el tabaco, es un elemento que hace que el virus del HPV persista y favorece la evolución a lesiones. Entonces, es un elemento más que dentro de la salud y la prevención fomentamos que se abandone el hábito tabáquico. Y en realidad, nada, yo me dedico a esto, fundamentalmente tengo un gran sesgo con esta patología porque básicamente me dedico a lo que es el tracto genital inferior y bueno, la colposcopía, soy uno de los que diagnostican estos tipos de cáncer y es como bastante duro para nosotros ver algo en forma frecuente que no debería existir. Y es como vos dijiste, nos falta información. Entonces, esta instancia es fundamental para acercar la información a cada una de las mujeres, sí, y también a los hombres, con respecto a este virus, que es el único cáncer que nosotros sabemos cómo se previene. Entonces, creo que es fundamental vacunarnos, concurrir al ginecólogo que nos va a guiar, realizar el Papa Nicolau o el test de HPV cuando corresponda y de esa forma entre todos vamos a disminuir este cáncer en el país. La política antitabaco sumada a la vacuna del HPV seguramente en los próximos años nos van a dar un indicador interesante de descenso de la incidencia de este cáncer tanto en mujeres como en hombres. Claro seguramente, que sí, ¿no, doctora? seguro que sí. Bueno, muchas gracias. No, de gracias vuelta a la doctora Luciana Bertolino, ginecóloga experta en patología de tracto genital inferior y colposcopía, presidenta de la sociedad de esta especialidad, allí profesora adjunta de la Clínica de Ginecología de la UDELAR, trabaja hace ya más de 10 años en la Policlínica del Círculo, así que ya para todos los usuarios de la Mutualista, ahí la tienen a la doctora trabajándole, poniéndole tiempo, ganas y corazón, ¿no? Porque está la vocación, lo vocacional en esta profesión, en la de ustedes como médicos y expertos, para poder hacer las cosas como hay que hacerlas. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. Esperamos que lo hayas disfrutado y te esperamos en el próximo episodio para seguir conversando sobre salud y bienestar. Círculo Católico, estamos con vos.